con esta cara angelical, cometió un crimen aterrador con tan solo 19 años de edad. La noche del 29 de diciembre de 2017 marcó un antes y después en la tranquila ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Cuando el cuerpo sin vida de Fernando Pastorizo, de apenas 20 años, fue encontrado. Nair, horas después del asesinato de Fernando, publicó en Instagram una imagen que dejó desconcertados a todos. Ese asesinato dividiría la sociedad argentina, poniendo en evidencia las divisiones entre el sistema judicial y las contradicciones del movimiento feminista. Esto es Suceso Criminal. Nair Mariana Galarza nació el 11 de febrero de 1998 en el seno de una familia de clase media alta. Su padre, Marcelo Galarza, era oficial principal de la policía local, mientras que su madre, María Rosa Ponce, ex policía convertida en docente, ejercía una crianza permisiva que alimentó los rasgos narcisistas de su hija debido al cargo policial del padre de Nair, lo que alimentaba su ego desmedido, añadiendo el hecho de ser atractiva y por ende, ser el centro de atención. Por el otro lado de la historia, Fernando Pastorizo nació el 3 de enero de 1997, era todo lo contrario a Nair. Un joven sociable, querido por sus amigos y por sus compañeros del Club Juventud Unida donde practicaba básquet. Sus padres, Rubén Pastorizo, un humilde obrero de construcción, y María Bischoff, ama de casa. A pesar de las carencias, sus padres siempre buscaban darle lo mejor a su hijo, padres divorciados pero presentes. En el 2012 durante una fiesta de egresados, Nair Galarza con 14 años y Fernando Pastorizo con 15 años, se enamoraron. Él quedó impresionado por la belleza de Nair, mientras que ella se sintió atraída por su carisma y popularidad que tenía Fernando. Esa misma noche, bailaron juntos y comenzaron a hablar. Empezaron a salir en secreto, ya que los padres de Nair eran estrictos con sus amistades. Fernando la visitaba después de clases o la acompañaba a sus entrenamientos de hockey. Nair, celosa y posesiva desde el principio, le exigía a Fernando que no hablara con otras chicas. Él, enamorado, aceptaba sus condiciones para no perderla. A los pocos meses, Nair lo presentó a sus padres. Su madre lo aprobó porque lo veía como un chico bueno, pero su padre desconfiaba de él. En redes sociales, Nair publicaba fotos románticas con Fernando, mientras que él, al ser reservado, no lo hacía. Los primeros años de su relación estuvieron marcados por un patrón de control y manipulación por parte de Nair. Mientras estaban juntos, ella mantenía múltiples relaciones paralelas, siéndole infiel a Fernando. Nair incluso salía con un profesor universitario. Mientras esas infidelidades ocurrían, Nair le pedía a Fernando que no le fuera infiel. Las amenazas de suicidio cuando él intentaba terminar la relación, los celos patológicos y el acoso constante, se convirtieron en constantes entre Nair y Fernando. En el 2014, Nair organizó un acoso grupal contra una compañera que había usado el mismo vestido que ella en una fiesta, demostrando de esa manera su capacidad para la crueldad cuando se sentía desafiada y minimizada. 3 años después, en el 2017, la relación entre Fernando y Nair entró en una espiral sin regreso a la normalidad. Nair, que había comenzado a estudiar Derecho en la Universidad de Concepción del Uruguay, intensificó sus infidelidades con Joaquín, un compañero de 22 años, y Rafael, un joven de familia adinerada. Fernando, que trabajaba en un local de ropa mientras esperaba comenzar sus estudios en administración de empresas, sabía de estas infidelidades, pero se sentía atrapado emocionalmente. Fernando, cansado de las mentiras y humillaciones, decide confrontar a Nair por las infidelidades, pero ella lo manipula emocionalmente, e incluso, lo amenaza con dejarlo definitivamente si no acepta su comportamiento. Mientras Nair mantiene sus infidelidades, Joaquín y Rafael, amantes de Nair, descubren que ella también los engaña entre ellos, generando un conflicto mayor.
Es por ello que Fernando planeó una venganza, para exponer a Nair en redes sociales y acercarse a la familia de Rafael para revelar la verdad. La relación era tóxica, a tal punto que Nair y Fernando terminaban y volvían constantemente. El 25 de diciembre de 2017, en la discoteca Bikini, Fernando sorprendió a Nair besándose apasionadamente con Rafael. La reacción fue violenta. Sol Martínez, mejor amiga de Nair, junto a Agustina Belén, amiga cercana de Nair, golpeaban a Fernando en la cara mientras lo acusaban falsamente de ser un maltratador. Esa misma noche, Nair y Sol llevaron a Fernando a la casa de los Galarza, donde fue golpeado con puños y objetos mientras las jóvenes se burlaban de él, durante 20 minutos mientras grababan partes del abuso. Nair incluso amenazó a Fernando con las conexiones policiales de su padre, si denunciaba los hechos. Este episodio de violencia grupal marcó un punto de inflexión en la relación. Fernando, que siempre había mostrado una personalidad conciliadora, quedó profundamente afectado física y emocionalmente. Esa noche Fernando llegó a su casa con el rostro hinchado y hablando entre dientes sobre cómo Nair y sus amigas lo habían humillado. Sin embargo, debido a las amenazas y al miedo de las consecuencias por el padre policía de Nair, además de que en una sociedad tan arraigada hacia el feminismo como la Argentina, nadie le creería y más bien lo acusarían a él de ser el agresor. Es por ello que Fernando no realizó una denuncia. 4 días después, en la noche del 28 de diciembre del 2017, Nair y Fernando estaban reunidos con amigos. Luego salieron Nair y Fernando en moto para la casa de Nair, donde mantendrían relaciones. Sin embargo, al llegar, Nair no quería y discutió con Fernando. Nair, cansada por las peleas constantes que tenía con Fernando, ejecutó su plan. Tomó el revólver de su padre, que estaba encima del refrigerador de su casa, lo ocultó en su bolso y convenció a Fernando de llevarla en su moto hacia la costanera de Gualeguay, sitio donde suelen reunirse los jóvenes. Allí Fernando quería seguir hablando. Sin embargo, la conversación se volvió muy hostil a tal punto, que cuando eran las 3:30 de la madrugada del 29 de diciembre, en la calle General Paz entre Artigas y Pueyrredón, Nair disparó 2 veces contra Fernando. El primer disparo a quemarropa en el pecho de Fernando mientras aún estaba en la moto, y el segundo disparo, en la espalda, cuando ya yacía en el suelo. Nair, con su comportamiento de frialdad calculadora, pasó varios minutos buscando los casquillos balísticos para eliminar pruebas. Aunque no logró encontrar un casquillo de bala que había atravesado el cuerpo de Fernando y quedó incrustado en la pared de una casa cercana. Luego regresó tranquilamente a su casa, donde publicó en su Instagram una foto con Fernando, diciendo: 5 años juntos, peleados, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Luego de publicar esa imagen con ese mensaje, se bañó y se acostó a dormir, mostrando una ausencia total de remordimiento. El lunes 11 de diciembre de 2017, a las 7 de la mañana, un vecino del lugar vio el cuerpo sin vida de Fernando Pastorizo y llamó a la policía. La policía al llegar encontró el cuerpo de Fernando, boca abajo, con 2 disparos de arma de fuego, uno en el pecho, causado a corta distancia, y otro en la espalda, donde presumieron que fue al caer después del primer disparo. No había señales de forcejeo en el lugar, lo que indicaba que fue asesinado en otro sitio y luego trasladado. La policía rápidamente vinculó el crimen con Nair Galarza, ya que era su novia y habían sido vistos juntos esa madrugada. Cámaras de seguridad la captaron huyendo de manera tranquila, horas después del crimen. Tenía antecedentes de discusiones violentas con la víctima. Ese mismo día, Nair Galarza fue arrestada. La investigación inicial estuvo plagada de irregularidades debido a la influencia del padre de Nair en la policía local, pero la contundencia de las pruebas, incluyendo los mensajes de WhatsApp donde Nair insistía en verse con Fernando esa noche con frases como "voy a solucionar esto de una vez", hizo imposible encubrir el crimen. Durante el juicio en 2018, Nair cambió su versión 3 veces. Primero negó conocer a Fernando,
luego alegó un accidente durante un forcejeo, y finalmente afirmó haber actuado en legítima defensa por supuesto maltrato, versión que se derrumbó ante la falta total de pruebas médicas o testimonios que la respaldaran. El análisis psicológico realizado reveló que Nair presentaba la madurez emocional de una niña de 11 años, combinada con rasgos narcisistas y una total incapacidad para asumir responsabilidad por sus actos. Este perfil explicaba por qué podía mostrarse completamente indiferente ante el dolor ajeno mientras lloraba desconsolada cuando se le privaba de privilegios menores. Durante el juicio, las amigas de Nair Galarza, Sol Martínez y Agustina Díaz, intentaron inicialmente apoyar su versión de los hechos, pero terminaron siendo contradichas por las pruebas forenses y los mensajes de WhatsApp que demostraban la premeditación del crimen. El caso puso en evidencia no solo la dinámica de violencia en la relación, sino también cómo el círculo cercano de Nair, incluyendo a sus amigas Sol y Agustina, participaron activamente en los eventos que llevaron al trágico desenlace. La ciudad de Gualeguaychú, normalmente conocida por su tranquilo carnaval y su actividad portuaria, se vio sacudida por este crimen que reveló lo que puede ocultarse detrás de las apariencias en una comunidad pequeña donde todos se conocen. Además, un taxista que pasaba por la calle del evento dio su testimonio, afirmando que Fernando Pastorizo estaba en una moto común y corriente. Estaba apagada, con las llaves puestas, pero apagada. Aseguró que vio a una persona pero recalcó que no pudo identificar a la persona que estuvo ahí, eso respondió al ser interrogado por Nair Galarza. El caso Galarza Pastorizo trascendió el ámbito judicial para convertirse en un fenómeno social que expuso las profundas contradicciones del sistema argentino. Por un lado, mostró cómo los privilegios de clase pueden influir en procesos judiciales. Por otro, generó un intenso debate dentro del movimiento feminista, dividido entre quienes intentaron presentar a Nair como víctima y quienes señalaron la hipocresía de defender a una mujer claramente culpable de un crimen premeditado. El 19 de julio de 2018, después de un juicio mediático sin precedentes, Nair fue condenada a prisión perpetua, con un mínimo de 35 años, para poder solicitar libertad condicional. Actualmente cumple condena en la Unidad Penal número 6 de Paraná, conocida como La Granja, donde goza de privilegios inusuales como acceso a redes sociales y visitas conyugales, como la del recluso llamado Matías Caudana, hijo de un narcotraficante. Esas situaciones han generado fuertes críticas al sistema penitenciario argentino. A 6 años del crimen, mientras la familia Pastorizo sigue luchando por mantener viva la memoria de Fernando, el caso sigue planteando preguntas incómodas sobre violencia de género, justicia penal juvenil y los límites de la defensa propia. Su caso fue tan impactante que tiene múltiples cuentas de fans con muchos seguidores. Además, el 22 de mayo de 2022 se estrenó una película basada en la historia de Nair, cosa que molestó a los padres de Fernando, que dijeron que solo buscaban romantizar lo que había hecho Nair. En el 2023 se difundió que Nair estudiaba Derecho. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de Suceso Criminal.